Con esta bella guitarra acústica, los saludo, soy Iván Zainea, esto es Sonido Libre Podcast y bienvenidos a la serie de aspectos legales que todo artista debe conocer, una edición especial de podcast hecha en alianza entre Sonido Libre y Art Legal Managers. Antes de iniciar nuestra charla con Jenny García, abogada y gerente de Art Legal Managers, quiero presentar la canción que nos acompaña en el intro de esta edición. Se trata de Tu Sonrisa, el más reciente sencillo de Absalon y Afropacífico, agrupación liderada por el gran Absalon Sinisterra, quien además acaba de cumplir años, un gran saludo, justamente el pasado jueves 21 de mayo, fecha en que además se celebra el Día de la Afrocolombianidad. Así que muy grato poder celebrar estas fechas con música justamente que viene desde Timbiquí, Cauca, tierra de grandes como el mismo Absalon, como claro esta herencia de Timbiquí, la gran Nidia Góngora, cantante de Canalón de Timbiquí, Onda Trópica, Pacific and Power, Quantic y otros más, los hermanos Balanta, entre muchos otros más músicos, e incluso tierra de futbolistas como el gran goleador Avilés Hurtado, que estuvo en América de Cali, campeón con Nacional, y quien además ha triunfado en varios equipos de México, sobresaliendo los títulos obtenidos con el Monterrey. Tras un 2019 muy exitoso para Absalon y Afropacífico y su paso tras festivales importantes como Stereo Picnic en Colombia y Glastonbury en Inglaterra, que incluyó una presentación para la cadena de radio BBC, en este 2020 lanza Tu Sonrisa, una canción publicada con un bello mensaje para contrarrestar estos tiempos extraños de COVID y que musicalmente le apunta a un sonido más contemporáneo, mezclando instrumentos como el piano, timbales, guitarra eléctrica, vientos, que buscan llegar a más público, así que invitados todos a visitar las plataformas digitales, dar play y escuchar Tu Sonrisa. Verte feliz, me encanta tu sonrisa, me encanta verte feliz, me encanta tu sonrisa. Continuamos con nuestra tercera entrega de aspectos legales que todo artista debe conocer. Hoy con Jenny vamos inicialmente a aclarar algunas preguntas que nos han hecho llegar a través de las redes sociales. Tocaremos el polémico tema de la semana de Saico y su manual de tarifas de eventos virtuales y luego daremos paso a nuestro tema central, el manager, figura, funciones y contratación. Así que bienvenidos a esta edición especial de Sonido Libre Podcast. Hola Jenny, ¿cómo va todo? Hola Iván, muy bien, ¿y tú? Semana productiva. Sí, muy feliz, muy contenta de los resultados que hemos tenido también con estos episodios de podcast. He recibido muy buenos comentarios, muchas preguntas de muchos artistas, como que en la medida en que nos van escuchando pueden ir resolviendo algunas dudas, pero al mismo tiempo se les van generando nuevas y eso nos está permitiendo tener una interacción muy chévere con los artistas. Y bueno, creo que hoy podemos iniciar con las respuestas a un par de preguntas que hemos seleccionado para seguir como contribuyendo a esta interacción con nuestros oyentes, escuchas, artistas, etcétera. Sí, digamos que vamos a inaugurar una nueva sección al podcast de consultorio jurídico. Primera pregunta, esta nos llegó acá en Bogotá, dice: tengo una inquietud y es si al morir los derechos de un artista quedan en manos de una disquera o de la familia. Bueno, la respuesta a esta pregunta, y va a sonar muy chistosa, va a parecer un meme, y es que como todos los abogados, cuando respondemos una consulta de este estilo decimos depende. ¿Depende de qué? De las circunstancias que estén rodeando al artista en el momento de su fallecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, si el artista tiene, digamos, un contrato editorial, un contrato con una editora, esa editora, digamos que de alguna manera puede seguir ejerciendo esos derechos que tiene con el artista frente a la gestión de sus regalías, que pasarían ya a no ser al artista sino a sus herederos. Entonces, claro, el contrato se hereda a sus hijos o a su familia, a los herederos, digamos, de ley, pero la editora tiene la facultad de seguir ejecutando esa cesión de derechos que se haya firmado o esa licencia para seguir haciendo la administración de esos derechos. Claro, por regla general, los derechos de autor se heredan
Los derechos patrimoniales de autor se heredan, llegan a sus hijos o a sus herederos, digamos, reglamentarios. Las disqueras conservan el derecho sobre los fonogramas que se hayan realizado, porque el artista usualmente con la disquera celebra un contrato de intérprete exclusivo y declara que los fonogramas que se realicen con ocasión a ese contrato van a pertenecer a la disquera. Entonces la disquera conserva esos derechos sobre los fonogramas, pero los derechos autorales sí se pueden heredar, y dependiendo de las circunstancias contractuales que se haya celebrado en vida del autor, pues podrán seguirse ejecutando o no. Eso habría que revisarlo caso por caso, muy puntual, pero esto es como el panorama general de lo que podría pasar. Ya que mencionas eso, ¿y qué pasa como a sus herederos? Pues digamos que mi acotación va a que obviamente todo eso tiene que estar muy bien reglamentado y documentado por parte del artista. Eso suena como si fuera a dejar una herencia, pero creo que funciona casi igual, porque es en esas reclamaciones es donde de pronto los familiares pues se ven como, dice, bueno, ¿qué documento requiero? No conocemos del tema. Es vital, ¿no? Claro, es idéntico, de hecho es efectivamente la figura de la herencia. Porque como hablamos en el primer podcast, estos derechos patrimoniales hacen parte digamos, de la masa de los bienes del autor. Entonces, claro, los derechos de autor son bienes inmateriales que se incorporan al patrimonio como una casa, como un carro, y que al momento de fallecer sucede esos derechos a sus herederos, que pueden ser sus hijos o sus padres, dependiendo de la condición en la que esté. Entonces, sí, son parte de la herencia y se dividen como bienes inmateriales dentro de la herencia, que es incluso un conflicto que nosotros vemos mucho. Ejemplo aquí por encimita, el conflicto que hay con la herencia, por ejemplo, de Diomedes Díaz, sobre sus obras y la titularidad de los derechos sobre sus obras empiezan a estar en cabeza de sus hijos, y a partir de ahí pues se generan una cantidad de conflictos que hay que resolver en el proceso sucesoral, como si fuera una casa, un carro o cualquier otro bien. Entonces, básicamente, si la pregunta es si esos derechos se heredan, efectivamente se heredan conforme las normas de la sucesión tradicionales del derecho. Una pregunta que me surge ahí rápida. Esos derechos, al ser heredados, digamos, mi papá me dejó los derechos y yo administro esos derechos, ¿yo también los puedo heredar después? Claro. O sea, Eso no se muere, siguen sí. heredando. Durante la vigencia de protección, que acuérdense que dijimos que la protección de los derechos patrimoniales es toda la vida del autor más 80 años. Entonces, durante toda la vida del autor existe esa protección. Cuando el autor se muere, se heredan durante ese periodo que la ley determinó. Pasados esos 80 años o 70 años, dependiendo si es persona natural o jurídica, la obra pasa a lo que conocemos como el dominio público. Entonces ya deja de tener esa protección, se sigue reconociendo que el autor es tu papá, pero ya nadie puede ejercer derechos patrimoniales. Listo, súper claro. Segunda consulta del día de hoy. Un artista saca un sencillo, lo publica, tiene pues un contrato con la agregadora para llegar a las plataformas digitales. A la semana él se da cuenta que el video lyric que había montado en YouTube lo cogió una persona, DJ, lo que fuese, y lo montó como en su propio canal de YouTube, y aparte tiene un enlace para vender dicho sencillo a través de una página que es Amazon. Él pregunta, bueno, ¿aquí qué pasó? Yo no tengo ningún contacto, no conozco quién es esta persona, y pues efectivamente verifica el canal, y así como está la canción de él completamente montada, pues también hay otras. Entonces él dice, ¿qué hago? Bueno, ahí hay una evidente vulneración a los derechos de autor de este artista. Porque la persona que está haciendo el uso en plataformas de su obra la cogió sin permiso. Entonces, sin permiso, cogió su canción, hizo un video lyric y lo subió y lo está vendiendo como si él fuera un distribuidor oficial, cosa que no es el caso, según me cuentas. Entonces, yo creo que la primera medida es anunciarle al distribuidor que se está haciendo un uso indebido o una distribución indebida de sus canciones por un tercero,
para que el distribuidor pueda iniciar las acciones de reclamación correspondientes, o incluso él mismo a través de los canales puede denunciar el canal de YouTube y denunciar mediante a las otras plataformas que esta tercera persona está incurriendo en actos que no son, digamos, correctos y que está vulnerando sus derechos como autor, sus derechos patrimoniales, que está haciendo una explotación indebida de sus obras. Adicionalmente, el artista puede acudir ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para que inicie las investigaciones correspondientes y si hay algún trámite, digamos, en materia de infracción de este tipo de derechos que se pueda adelantar, o puede conseguir un abogado y hacerlo a través de la jurisdicción ordinaria. Entonces, pues sí, la recomendación es que no permita que esto siga ocurriendo, que denuncie los canales y que denuncien las tiendas y que le avise a su distribuidor o a su editora, si tiene alguna editora, para que ejerzan la efectiva protección de esos derechos, porque la editora también se ve afectada, el distribuidor también está afectado y claramente el artista. Entonces hay que poner en conocimiento la situación de las personas con las que tiene algún tipo de contrato y entre los tres iniciar las acciones tendientes a, digamos, arreglar esa situación. Jenny, acaba de salir por parte de Saiko el manual de tarifas para eventos virtuales COVID-19 bajo la resolución 14 del 19 de marzo de 2020. ¿Qué opinión te merece este tema? ¿Que nos puedes como retroalimentar al respecto? Bueno, en principio quisiera reiterar varias cosas que me han parecido importantes en este proceso. Es que Saiko no es una entidad, no es una entidad pública, es privada. Por lo tanto, esto lo que está cobrando no es un impuesto. Hace parte de la gestión de derechos que hace Saiko para los artistas y de hecho muchos artistas colombianos que están en situaciones, digamos, un poco desfavorables agradecen esa gestión que hace Saiko por ellos porque les paga salud, pensión, etcétera, a través de la gestión de este tipo de regalías. Estamos hablando de plataformas digitales diferentes a redes sociales, porque las redes sociales pues cuentan con la licencia de Latin Author para el tema de regalías. Luego, los artistas no están obligados a pagar Saiko cuando se refiere a el tema de sus lives o utilizar su música en redes sociales. Entonces, hay muchos medios de comunicación difundiendo información equivocada sobre la lectura del documento que tú mencionas. Lo están leyendo mal o simplemente les interesa generar una controversia y un malestar a los artistas en una cuestión que finalmente a ellos mismos les favorece. Porque tenía la discusión con un productor de eventos esta semana que me decía, es que no es justo que yo le pago al artista 100 millones de pesos por hacer un concierto y luego me toca pagarle 7 millones de pesos a Saiko. Yo le digo, sí es justo, a mí sí me parece justo, porque muchas veces ese intérprete al que le estás pagando 100 millones de pesos no es el mismo autor al que le estás mandando los 7 millones de pesos con Saiko. Entonces uno tiene que, si estamos hablando de justicia, tenemos que hablar de la justicia desde el conocimiento de cómo funciona este sistema, que esto lo hablamos nosotros en el primer podcast, nuestro primer episodio de esta serie. Y entender que los autores y compositores muchas veces no son los mismos intérpretes y que tienen tantos derechos de recibir sus regalías y sus ganancias por los usos de sus obras como nosotros de escucharlas siquiera o de interpretarlas en un cover o de que las interprete tu artista. Entonces a mí me parece que pues más allá de lo bien o lo mal que lo hagan y de lo efectivo que pueda ser a futuro, es una medida que se debía tomar en esta época para garantizar los derechos de autores y compositores y en ese mismo sentido seguir beneficiando y construyendo la industria de la música, que es un trabajo que estamos haciendo todos en conjunto. Entonces no soy defensora ni tampoco como detractora de Saiko, pero creo que esta gestión en este momento es importante y que los artistas, más que empezar a criticar y atacar y a desinformar sobre esta gestión que está haciendo Saiko, deberían comprender la importancia que tiene
esa labor, porque en Colombia no hay otra sociedad de gestión colectiva de autores y compositores para hacer esto, y en inventarse, aliarse, crear estrategias para garantizar la transparencia dentro de Saico, porque ellos mismos son afiliados y son los beneficiarios. Entonces sí creo que más que criticar, ofender y llegar pues a atacar de esta manera, hay que reconsiderar cuál es esa función que cumple Saico, cuál es el papel dentro de la industria y por qué razón esta gestión es importante y más que perjudicar a los artistas, en mi criterio, bien utilizada los beneficia. Este es mi comentario. Ok, te capto, digamos como para que lo tengan claro. Saico retoma en la parte de consideraciones, y ahí lo dice tal cual, no será aplicable a aquellos eventos que se efectúen mediante plataformas digitales licenciadas previamente por Latin Author, es decir, lo que nos acabas de mencionar. Exacto, redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, o sea, son plataformas digitales que están siendo utilizadas por los artistas para hacer sus lives, pero aquí estamos hablando de salas de conciertos, ¿cierto? De productores, digamos, de conciertos grandes en Colombia o medianos, pues que se están inventando la forma de reinventarse su negocio y vendiendo tickets y también invitando a la gente pues a eventos gratuitos, pero ya con características de festival, donde buscan una asistencia masiva. Entonces, pues hacia ellos va dirigido este manual y este tarifario. Más que para los artistas. A los artistas eso, si tú sigues haciendo tus lives por Instagram, no va a pasar nada, no va a llegar nadie a cobrarte. Si tú sigues promoviendo tu canción en redes sociales, no va a llegar nadie a cobrarte. Pero si tú como artista también eres tu propio promotor de un super concierto o de un gran concierto en una sala de conciertos y vas a vender tickets y bueno, entonces ahí sí es justo que se pague a Saico. Finalmente, si las letras son tuyas, pues esa plata se devuelve, tú pagas a Saico, ellos sacan la parte para beneficiar a otros autores y compositores de los programas sociales de la Sociedad de Gestión Colectiva y te devuelven a ti el resto. Entonces, si el miedo es, no, que esa plata que me la van a robar o que no va a llegar o que se va a perder, hombre, pues si tú sabes que la pagaste, tienes tus documentos en regla en Saico, las obras documentadas y declaradas y sabes, eres juicioso, digamos, con el tema del evento, cuándo se hizo, cuándo pagué, cómo pagué, etcétera, esa plata va a volver en algún momento. Es solo cuestión de estar siendo diligentes al momento de hacer la vigilancia. Entonces, no quiero decir que lo hagan bien o mal, que Saico haga bien o mal, pero esta gestión era importante y necesaria en esta época. Perfecto. Yo solo concluyo que de pronto sí puede haber un poco de desinformación, como suele ocurrir, no solo, mejor dicho, que aparece un decreto o una resolución y entra la polémica los primeros días, cómo se ajusta la norma, ¿no? Porque a veces va la interpretación. Yo me atrevería a decir que quizá Saico se demoró años en pensar en aclarar este tema, porque obviamente pues todos los conciertos pues se daban era en venues y en salas y en escenarios un poco más grandes, más no se hacían en plataformas como se está haciendo por la medida del COVID. Entonces creo que es ahí donde entra como el choque y todo el mundo queda loco porque generaliza que es una plataforma digital, que es una red social y es donde entran como las confusiones. Pero yo creo que Saico se demoró un poco como en mirar y migrar a esa parte digital y yo creo que eso es solo como la punta del iceberg. Entonces una publicación en YouTube, en Instagram por ejemplo, con un video X y si no llega a los 30 segundos lo bajan por temas de derechos. Entonces yo creo que ahí se va a abrir otra brecha importante para mirar y entender pues cómo va a funcionar la música y el negocio en un futuro. Entonces yo creo que esperar y cuando se desarrolle todo eso pues volveremos a hablar del tema porque creo que es bastante complejo. Exacto, y es lo lindo, lo que hablábamos al principio. Estamos cambiando constantemente el derecho, las normas, nuestros propios sistemas de regulación entre particulares, digamos como es este caso de Saico, están mutando todo el tiempo y se están acomodando a las nuevas dinámicas sociales. Entonces sí va a generar un impacto, pero ahí tenemos que contribuir todos al proceso de entenderlas, de socializarlas correctamente, de difundirlas correctamente, de ayudar a crear industria en algún sentido con propuestas que valgan la pena, digamos que no sean dañinas y que no sean nocivas para la industria y dejar de compartir noticias amarillistas que lo único que quieren es generar un revolcón en la industria cuando los únicos beneficiados van a ser, o los más beneficiados van a ser los artistas. Se les está generando esa inconformidad
con base en chismes. Muchas cosas son ciertas, muchas cosas no, pero finalmente es lo que hay y es lo que tenemos que tratar de mejorar todo el tiempo. Finalizamos con algo pequeño. Yo una duda que me surge en este momento. ¿Esto solo aplica a Saiko? Es decir, para autores, para intérpretes, el tema no dice nada. No, porque cuando hablamos de ejecuciones en vivo, usualmente solamente se paga sociedades de gestión colectiva de autores y compositores, es decir, Saiko, porque el intérprete presume uno que está recibiendo su paga, inmediatamente se sube al escenario. Entonces, ese es el pago del intérprete, lo recibe cuando se sube al escenario. Y el autor y compositor, que puede ser o no la misma persona que está cantando en el escenario, recibe por parte de Saiko las regalías que le corresponden por esa ejecución pública de sus obras. Luego, Asimpro no tiene que ver ahí, mucho menos productores de fonogramas, porque estamos hablando de ejecuciones en vivo, luego no hay un fonograma, entonces no hay a quien pagarle, digamos que no se genera ese tipo de derechos. Ya será el negocio que haga ese intérprete con la plataforma que monte el evento digital. Con el promotor de eventos, sí, eso ya es un negocio aparte. Perfecto. Entonces cerramos ahí nuestra sección de consultorio jurídico. Muchas gracias, Jenny, y espero pues que los músicos que tienen más inquietudes nos sigan escribiendo. Esto nos hace más dinámicos y pues nos genera también un gran valor al contenido que estamos haciendo y produciendo. Claro que sí, interactuar es nuestro fin. Yo creo que claro, nos gusta. Claro que sí. Vamos a interactuar con un tercer tema muy interesante. Es un tema muy amplio, ¿no? Que es el tema de los managers o los representantes artísticos. Entonces, pues de entrada y sin más introducciones, defínenos, por favor, ¿qué es esa figura? Bueno, el manager o el representante artístico es una de las figuras más comunes en esta industria y en general en la industria del entretenimiento, porque en pocas palabras lo que hace es gerenciar la carrera de un artista. El manager se ocupa de todos los asuntos administrativos y de gestión de la carrera del artista y, en resumen, supervisa la carrera, le brinda asesoría en temas profesionales, crea planes estratégicos, promocionales, pone al servicio del artista toda su amplia red de contactos para impulsar la carrera de su representado, ¿cierto? Ese es como, en resumen, lo que es el artista. Esta es una de las figuras más importantes, o que los artistas incluso consideran más importantes, pero también enigmáticas, porque les genera muchos cuestionamientos. Entonces, bueno, la idea es desarrollarla aquí un poco para resolver un poco esas dudas, pero que nos sigan preguntando qué dudas tienen sobre el manager para darle más profundidad a lo que vamos a tratar hoy. Perfecto. Hoy en día uno ve que hay estudios, academias, universidades que están pues explicando todo el tema de negocios de la música, y también hay formaciones como manager. Entonces no es la misma situación hoy a la de hace 20 años, en la cual pues digamos que solo había casi que un manager en el mercado. Entonces es importante también visualizar que hoy en día se puede estudiar, pero también es muy importante como ver pues qué academia puede formar ese manager y qué objetivo tiene. Exacto, ¿no? Es que escoger un manager no puede ser una decisión que un artista tome a la ligera. Y hoy en día, pues como tú decías, hay personas que se forman profesionalmente para desarrollar esta actividad y pueden ser estudios profesionales o complementarios en music business o específicamente en manejo y desarrollo de artistas para, digamos, profesionalizar la industria y garantizar el cumplimiento de los objetivos de las carreras de los artistas, porque no es simplemente decir soy un manager y me convertí en manager, sino además tener todas las herramientas profesionales y de contactos y el conocimiento de la industria que implica ejercer esta profesión, digamos, de una manera responsable con el artista y con la industria, ¿no? Porque ese es el objetivo de la creación de estos programas, fortalecer la industria. Y en la medida en que podamos rodearnos de profesionales que conocen cómo funcionan y que lo hagan de manera responsable y diligente, especializada, esto va a seguir creciendo para todos. Entonces sí, es clave contratar un manager que conozca la industria, que sepa cómo funciona, que tenga experiencia y que pueda darte también todas las herramientas para la construcción de eso.
¿En qué momento crees tú que debe entrar pues el manager en la carrera de un artista, o mejor aún que el artista pues lo tiene que involucrar dentro de su equipo de trabajo? Bueno, yo creo que el momento clave y estratégico para hacerlo es cuando el artista esté facturando y esté facturando bien, que sea un proyecto sostenible. No todos los artistas desde el inicio tienen la necesidad de contratar un manager. Digamos que al principio es el mismo artista el que ejerce esas funciones de manager, como cualquier emprendedor en cualquier industria, que es el mismo que se ocupa de planear, de administrar y de ejecutar estrategias para su posicionamiento y crecimiento dentro de la industria. Digamos que es lo que hacemos todos cuando estamos emprendiendo un proyecto. Usualmente en la industria se conoce esto como autogestión, y es el mismo artista el que se ocupa de hacer su prensa, de hacer su marketing, de hacer su representación, de hacer sus negociaciones, etc. Desde mi punto de vista, es importante que el nacimiento de una carrera y el desarrollo cuenten con esta etapa de autogestión, porque en la medida en que el artista se involucra con todo el desarrollo de su carrera, más allá del producto musical que está creando, o sea, que tiene contactos, que aprende a hacer negocios, que va y busca, digamos, nuevas oportunidades, y en la medida en que el artista conozca ese funcionamiento en el mercado desde todos los actores de la cadena de valor, le va a permitir negociar mejores acuerdos de representación con un posible manager y hacer un equipo muy, muy fuerte con su representante para tomar decisiones acertadas. Sobre todo, conocer de qué le están hablando para que no le vayan a dar en la cabeza, que ese es el riesgo que implica el desconocimiento. El hecho de que alguien pueda fácilmente engañarme o aprovecharse de mi condición de desconocimiento para hacerse su propio negocio con lo mío. Claro. Eso me lleva a una conversación que tenía anoche con unos amigos de medios independientes. Uno de ellos es productor y pues digamos que se mencionaba como esa importancia de conocer esos elementos. O sea, yo me sostengo en algo y que pues un músico emergente independiente tiene que palpar todo eso y conocer qué hay en la industria, justamente como lo acabas de ratificar, pues para que no le metan, como se dice popularmente, los dedos a la boca. Y también es, creo que fundamental, y que quería hacer como una acotación, en que muy seguramente un manager pues ya posicionado y que pueda proyectar esa carrera de la banda o del artista, pues se va a fijar en unos elementos básicos que tiene que tener también el artista, ¿no? Entonces es como importante que tengan un EPK, que tengan una biografía, que la calidad sonora que van a mostrar pues sea de óptima calidad, porque hoy en día pues eso el mismo mercado lo exige, unas fotos profesionales. El tema del marketing digital pues es vital, el manejo de las redes sociales. Incluso lo mencionábamos que quizás hasta esa figura de la gente de prensa para los músicos pequeños hoy puede verse abolida, porque pues gracias al marketing digital se puede como llegar a muchos lados. Claro, tener el proyecto muy bien organizado es clave. Por eso les hablaba ahorita de la autogestión, que cada artista desarrolle su proyecto de manera organizada, como tú dices, con unas buenas fotografías, con una buena estrategia de marketing, una muy buena calidad en el producto, porque hay una cosa que me parece fundamental, y es que no solamente, o sea, tener talento no te garantiza el éxito. Tienes que ser talentoso, tienes que ser disciplinado, tienes que ser organizado. Hoy en día la industria ya no funciona como antes, que los managers, digamos, o los representantes de las disqueras escuchaban en un bar a un artista y básicamente lo descubrían y le invertían y lo sacaban al éxito, sino que hoy en día esas actividades dependen mucho del propio artista, y no para que alguien me descubra, sino yo mismo ser, digamos, mi propio gestor, y yo mismo encontrar en mi proyecto ese éxito, ese camino al éxito, pero a través de lo que tú dices, la organización, la disciplina, más allá, y la calidad más allá del talento, y encontrar un coequipero, que para el caso sería como el manager, digamos un cómplice principal en esta gestión, que no va a ser unas veces de, digamos, no me descubrió, pero va a apoyar con todo su conocimiento, con toda su capacidad, el desarrollo de mi carrera. Entonces esto es clave: la organización, la disciplina,
en el proceso de autogestión es fundamental. Funciones del manager. El manager tiene muchas funciones. Te voy a nombrar así como unas que considero que son claves y que son relevantes. La primera función del manager es la representación, ¿cierto? Para eso es que lo contratamos. ¿En qué consiste la representación? Básicamente como en ser una extensión del artista en la negociación, en la consecución de nuevas oportunidades. Ser la voz del artista ante otros actores de la cadena de valor para el desarrollo estratégico de su carrera. Esa es la función principal del manager, pero el manager también tiene que asesorar y tiene que apoyar al artista en los procesos creativos. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que apoyarlo en la toma de decisiones estratégicas dentro del proceso creativo. Cuándo voy a lanzar el álbum, qué álbumes o qué canciones lo van a componer, cuáles van a ser los productores musicales que van a contribuir al desarrollo del proyecto, qué músicos vamos a convocar para grabar, cuál va a ser el ingeniero de sonido. En general, componer, digamos, el staff del artista, quién va a ser el stage o quiénes van a apoyar en luces y en fotografía y en imagen en general. La función del manager es encontrar ese equipo de trabajo idóneo para lograr esos objetivos que van a trazar en el plan estratégico. Marketing digital, prensa, diseño, finanzas, contabilidad, legal, son cosas que uno no puede omitir en el proceso de construcción de una carrera artística. El manager debe desarrollar ese plan estratégico, debe crear esa hoja de ruta que establezca los planes, las actividades y los objetivos para el éxito del proyecto. Claramente, para el desarrollo de ese plan estratégico es fundamental que el artista conozca cómo funciona la industria y que pueda expresar cuáles son esos objetivos y esas metas que él tiene con su carrera para poder establecer el plan para llegar allá. Entonces el manager planea en conjunto con el artista hasta dónde y en cuánto tiempo se van a lograr esos objetivos, cuál va a ser el dinero que se va a invertir para llegar a esa meta en esa etapa de posicionamiento y ser muy responsable con el presupuesto, optimizando al máximo los recursos con los que cuenta la carrera. ¿Por qué? Todas las carreras, más allá del posicionamiento del artista, deben contemplar la optimización de recursos para lograr mayores resultados con el mínimo de costos. O sea, cualquier artista lo piensa, de hecho cualquier emprendedor en cualquier industria lo piensa de esa manera. Siempre lograr mejores resultados con el mínimo de costos, valorando el trabajo de los demás de manera honesta y transparente, pero siendo conscientes de que esa va a ser, digamos, el éxito financiero del proyecto. Que esto hay que verlo como una empresa, ¿cierto? Lo que siempre hemos dicho. Sí, lo que siempre hemos dicho. El manager también contribuye a la toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? El manager es quien busca los nuevos negocios esenciales para el desarrollo del proyecto artístico. Esto es contratos con disqueras, patrocinios, etc. Coordinar la labor con todo el equipo de trabajo, especialmente con una figura que usualmente se confunde con el manager y es la figura del booker. El booker es una figura distinta a la del manager porque el booker no lo representa como el manager o no lo gestiona como el manager, pero sí vende al artista, vende shows específicamente. Es decir, el booker es ese personaje que se encarga específicamente de conseguir shows, los remite al manager para que el manager se encargue de la planeación y la ejecución de los mismos. Entonces son figuras distintas. En otro episodio abordaremos la figura del booker, pero que nos quede claro que una de las funciones del manager es coordinar al booker, pero no conseguir shows. El manager hoy en día no es el que consigue los shows, es el que ejerce otras actividades, pero para eso existe el booker, para conseguir shows, que es una de las manos derechas del manager, pero no es su función principal. La toma de decisiones a la que me refiero en este punto no debe ser discrecional del manager. Es decir, el manager no puede tomar decisiones sin consultar al artista. Siempre esas decisiones
cualquiera que sea su naturaleza, que sea sobre todo importante, relevante para la carrera del artista en relación a nuevos negocios, debe contar con el visto bueno del artista. Eso es indispensable. No firmen un contrato en el que el manager pueda tomar decisiones por ustedes sin antes consultarles. Vital. Vital. Y finalmente, dentro de las funciones principales del manager está, como lo he dicho antes, el tema de las relaciones públicas. El manager debe poner a disposición de la carrera de su representado todos sus contactos para relacionarlo con el medio artístico y promoverlo, porque finalmente esa función de relaciones públicas es lo que va a impulsar esa carrera del artista, le va a dar a él una carrera exitosa para administrar y va a garantizar, digamos, una consecución de esos objetivos que se plantearon en el plan estratégico. Entonces, estos son simplemente ejemplos de esas labores que va a desarrollar el manager, sin descartar que, dependiendo las condiciones en las que se celebre esa negociación, pueden ser más funciones, pueden ser menos funciones, pero estas son algunas de esas principales. Mejor dicho, visualizándolo, el manager es ese gerente de la empresa al cual, digamos, le delegan como, no sé, todas las acciones, pues, si ponemos un ejemplo. Un inversionista pues dice, monto esta empresa, usted como gerente en cabeza se encarga pues de administrarme toda esta inversión que yo tengo acá, y tiene que estar pendiente de todos los aspectos que acabas de mencionar, obviamente también involucrando lo legal y bueno, lo que sea, pues para que esos objetivos que tiene el artista, que surgen como de la propuesta y del perfil que quieren tener, pues se proyecte de la mejor manera, ¿sí? Pues hablándolo muy empresarialmente. Ahí lo atraemos al mundo empresarial y decimos, efectivamente, es el gerente del proyecto. Ok. Así como, digamos, en ese ejemplo que se me acaba de ocurrir, existen pues gerentes, hay directores en las empresas que vienen como en ese staff. Viene a ocurrir algo similar, ¿no? O sea, hay también como unos, ¿cómo llamarlos? Como unos otros managers, digamos como en un perfil un poco más bajo. Uno escucha hablar de, obviamente, pues el personal, pero también está el tour manager, el business manager, el stage manager. Exacto, son parte del equipo de trabajo del manager, porque usualmente, digamos, el manager no trabaja solo. Hay unos managers que tienen una agencia de management donde cuentan con ese equipo de managers alternos para funciones específicas. Entonces, claro, el tour manager es el que se encarga de planear conciertos, eventos, y se encarga de todo el tema de transporte, el tema de catering, el tema de ingenieros, y coordinar todo lo que tiene que ver con la ejecución del show. Pero también tienen un personal manager, que es el que se encarga como de los asuntos un poco más personales del artista. Y también existe un business manager, que es el que se encarga de conseguir otros negocios. Y también existe, digamos, un legal manager, que es el que se encarga de los temas legales, o un stage manager, que es el que se encarga ya del momento en el escenario. O sea, existen diferentes figuras que hacen parte como del staff que conforma el manager principal, que es el que coordina todas esas otras personas en el entorno del artista. Entonces, es exactamente como tú lo dices, es como tener un gerente general y un gerente administrativo y un gerente comercial y un gerente de proyectos, y funciona exactamente igual, es como una figura muy semejante. Sí, y como tú lo mencionabas, ¿no? Pues obviamente partiendo de se tenga el presupuesto por parte del artista o de la banda, pues todas estas figuras que acabamos de mencionar pues van a ser protagonistas a medida que va avanzando la carrera de ellos. Creo que hay algo fundamental acá, y pues es el tema del contrato, ¿no? O sea, la importancia, me imagino, que tiene que haber de un contrato por escrito, especificando alcance, y bueno, tú eres la experta y de pronto nos das más nociones. Sí, yo quisiera, digamos que al momento de contratar un manager, esto es como una advertencia, así en rojito, como cuando salen esos signos. Peligro o atención, especial atención. Cuando vayan a contratar un manager hay que tener mucho cuidado, porque en este mundo estamos y hay gente que no tiene tan buenas intenciones, ¿cierto?
Desafortunadamente en la industria hay prácticas que no benefician a los artistas y que se aprovechan, hay personas que se aprovechan de ese desconocimiento para, como dice por ahí una canción, pintarles pajaritos en el aire y aprovecharse de la situación. No hay que tenerle miedo a la figura del manager, sino que como todo, pues existe encantadores de serpiente que buscan aprovecharse de su posición y la confianza del artista para hacer cosas que no son buenas ni no son tan beneficiosas. Entonces, antes de firmar un contrato o de hacer un negocio con un manager, investíguelo, sepa quién es, con quién ha trabajado antes, cuál es la experiencia con esos otros artistas, cuál es su formación, si tiene algún tipo de formación o muchos años de experiencia, que efectivamente sea bueno en lo que dice que es bueno y que tenga calidad en los servicios que presta, para tener un punto de referencia al momento de tomar esta decisión, ¿cierto? Puede que a veces haya artistas o managers, digamos que recién salidos de la escuela y que quieran entrar de una a representar un proyecto. Pues puede hacerlo, pero digamos que dentro del proceso normal es que él entra a una agencia de management coordinado por un manager ya muy posicionado, que aprenda de ahí y que pueda utilizar esa experiencia para la creación de nuevos proyectos. No estoy diciendo que no se puede hacer y que no se puede contratar un manager, que no tenga la experiencia. Eso es decisión de cada uno, pero sí hay que tratar de ser muy diligentes y cuidadosos al momento de hacer este tipo de negociaciones. ¿Por qué? Una mala gestión de un manager inexperto o un manager con una reputación cuestionable puede deteriorar o incluso significar el estancamiento de la carrera de un artista. Entonces hay que ser muy cuidadosos con la elección de ese equipo que vamos a tener en el desarrollo de nuestras carreras. Te pregunto, dime, ya que mencionas esos casos en donde pues habrán aciertos y desaciertos y N cantidad de experiencias, no sé, me imagino que has tenido conocimiento de muchísimos casos. De pronto regálanos unas experiencias positivas y negativas respecto a este tema. Bueno, experiencias negativas. Yo creo que esas abundan en el mercado y son casos en los que hay managers que se aprovechan de los artistas para ocultarles incluso negociaciones que se hagan, ocultarles el valor de las negociaciones que se realizaron, defraudarlos un poco con las liquidaciones de porcentajes que corresponden. Esto pasa mucho. No es malo que el manager reciba, digamos, en su propia empresa los pagos que corresponden al artista por la ejecución de X o Y actividades, pero muchos abusan de esa confianza. Entonces no le reportan al artista los dineros totales, sino una pequeña parte. Entonces el artista siente desconfianza y les dan en la cabeza. Incluso hay managers que, aprovechando esa condición de representación, registran en su propio nombre la marca del artista y después el artista tiene problemas para seguir utilizando algo que tanto tiempo le costó a él mismo crear y posicionar. Yo creo que experiencias malas hay muchas, managers que se adueñan de canales de comunicación, managers que se adueñan de derechos, managers que no declaran lo que realmente corresponde al artista por ingresos, en fin, como aprovechándose de los artistas, que es una práctica que digamos que en algún momento fue muy fuerte. Yo creo que la generación ahora de managers está un poco más liberada de eso y como el artista es un artista que conoce más, que sabe más, que está más formado, pues está mucho más pendiente y tiene muchas más herramientas para negociar y para vigilar esa labor. Pero ha pasado y a algunos les sigue pasando. Entonces la invitación es estudiarlo para que esto no pase. Experiencias positivas, esas también hay muchas. Digamos que un buen manager puede lograr catapultar la carrera de un artista y volverlo realmente exitoso. Porque el manager es ese gestor. Un manager con unos buenos contactos puede sacar un reggaetonero de Medellín y ponerlo a cantar en Coachella. Eso pasa con un buen manager.
con una buena gestión. Más que la calidad del producto, es una buena gestión, porque conozco productos de muy buena calidad que por esa mala gestión todavía siguen estancados. Entonces, el manager es una figura clave. Súper, pues porque para esto hay una fórmula, ¿no? Pero sí estar como visualizando y analizando todo alrededor del tema. Exacto, no hay una fórmula mágica para el éxito, pero entre mejores compañías y mejor, digamos, tengamos esas relaciones a nuestro alrededor, más posibilidades tenemos. Todo por escrito, diría un abogado. Sí. Y creo que es así. Esa parte de la contratación, pues obviamente va a tener unos porcentajes de honorarios, ¿no? ¿Existe de pronto alguna tarifa en el mercado estándar? Porque obviamente me imagino que eso no está estipulado. Sí, eso no está estipulado en la norma, no hay un parámetro de porcentajes para el pago de la labor del manager, porque estamos hablando de un negocio entre particulares, como hablamos el otro día, estamos hablando de libre disposición, donde las partes pueden decidir libremente sobre la cantidad y la forma de pago. Pero sí es importante que antes de hacer cualquier tipo de negociación, el artista conozca cuáles son los usos más comunes en la industria, para saber cuáles son esos topes máximos y mínimos que existen en el mercado para ofrecer una buena negociación, ¿cierto? Una negociación justa y proporcional. Uh-huh. Clave, consultar con un abogado, lo que tú decías, siempre en el proceso de negociación y el proceso ya de elaboración y firma del contrato. Lo usual es que el porcentaje del manager esté entre el 15, el 20 o el 30% de las ganancias netas del artista. Netas me refiero a después de gastos, ¿no? Incluidas aquí ganancias por shows, por publicidad, por merchandising o incluso por regalías autorales y conexos en muchos casos, aunque todo esto es negociable y que se incluya uno ahí. Sin embargo, todos los casos son distintos y dependerá mucho del punto en el que se encuentre la carrera del artista, qué actividades, qué experiencia, qué compromiso adquiere el manager y cuál es su posicionamiento y credibilidad en la industria. Eso puede aumentar o bajar el porcentaje que se pacte. Frente al legal manager o a nosotros los abogados, consideramos importante que el artista siempre cuente con un abogado de confianza que sea independiente del manager. O sea, que el manager tenga su abogado y que el artista tenga su abogado. ¿Por qué? Porque así evitamos conflictos de interés. Al momento de contratar un manager, siempre hay que consultar con un abogado que sea diferente al abogado del manager para que sea ese abogado el que vele por los intereses del artista y no los de su manager. Digamos que hay muchos abogados en la industria de la música. En Colombia está empezando a crecer mucho el mercado del derecho del entretenimiento con abogados expertos en este tema. Son altamente calificados y tengo un respeto y admiración por mis colegas en esta industria. Y lo más importante es que el artista los busque, les pregunte, se asesore y ponga ese límite o esa diferenciación para velar por sus propios derechos. Más adelante, en otro tipo de negocios, sí puede, digamos, consultar al mismo abogado del manager, pero para este punto de la negociación, recomendable que sean diferentes. Súper, tiene que ser así, como esa parte de auditoría que yo siempre he hecho como hincapié acá en lo que hemos hablado, porque pues así funcionan las empresas y si su proyecto es una empresa, pues lo tiene que llevar de esa manera. No queremos que se asusten pues los artistas diciendo, no, mejor dicho, eso me toca tener una nómina, pero son elementos claves pues para surgir y pues para vivir del tema. Exacto, no tiene que tener una nómina, simplemente en la autogestión pues yo me puedo encargar de muchas cosas, pero tengo que ser consciente de cuáles son esos diferentes roles que yo voy a cumplir, así los haga todos yo sola, pero saber que en algún punto mi carrera va a estar en un nivel en el que voy a tener que contratar a otras personas para que se ocupen de eso porque yo no voy a poder. Y eso implica ya tener una organización empresarial, porque ver esto como un negocio realmente es lo que nos va a contribuir al éxito. No lo garantiza, digamos, pero lo hace mucho más probable. Entonces, el orden, la organización, entender esto como un negocio que se tiene que manejar con todas las de la ley,
proteger los activos intangibles, establecer relaciones comerciales sanas por escrito, que las personas sepan cuáles son los límites, hasta dónde llega la responsabilidad de quién, y empezar a trabajar esto con toda la seriedad que implica tener éxito y crecer en la industria. Perfecto. Yo creo que van a surgir muchas dudas, casos de la vida real respecto a este tema. Entonces, amigos músicos o conocidos de músicos, si tienen alguna duda, por favor, contáctenos. Recordemos tus redes, Jenny. Me encuentran en Instagram a la empresa con @artlegalmanagers, en nuestra página www.artlegalmanagers.com y correo electrónico gerencia@artlegalmanagers.com. Por ahí nos pueden contactar, me pueden escribir. Estamos súper pendientes. Ya saben que inauguramos nuestra sección de consultorio jurídico podcast para que empecemos a interactuar un poco más. Y de nuevo, gracias a todos, gracias a Iván, gracias a Sonido Libre y a todos ustedes por escucharnos, por interactuar con nosotros y por permitirnos hacer parte de sus carreras en este proyecto. Claro que sí. Un saludo a todos los que nos escuchan y llegaron hasta este punto, y nos encontramos en la 4ª entrega el otro fin de semana. Un saludo a todos.